buenos días, les saluda el pastor Roger Sol y esta es la reflexión del día. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante: Pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe? El Señor Jesucristo nos daba una lección de vida para todo cristiano, la actitud que debemos de tener ante las circunstancias que nos rodean. Bien, en esta escena aparecen los fariseos criticando fuertemente la actitud del Señor Jesucristo por estar sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Recordamos que los fariseos buscaban alguna ocasión para acusar al Señor Jesucristo. Quizás ellos vieron la oportunidad al ver al Señor Jesús sentado con publicanos, pues estos eran generalmente acaudalados, eran ricos. Cobraban los impuestos, de los cuales ellos, muchas de esas cantidades financieras, las guardaban para almacenarlas hacia sus propias riquezas. Los demás, dice las Escrituras, que los podían identificar como pecadores. Quizás los fariseos dijeron: este es el momento de señalarle al Señor Jesucristo que las cosas que le está haciendo las está haciendo mal. Sin embargo, el Señor Jesús estaba teniendo misericordia de aquellos publicanos, de aquellos pecadores, y precisamente había llegado a la casa de Mateo para realizar un cambio radical. Algo que los fariseos no alcanzaron a comprender. Vemos cómo el Señor Jesucristo les manifiesta que es necesario tener misericordia. Ante un mundo que señala todo tipo de pecado, ante un mundo que no da oportunidades, el Señor Jesucristo estaba mostrando misericordia, cosa que los fariseos no pudieron utilizar para acusar al Señor Jesucristo. Nuevamente en el libro de Mateo capítulo 12, en el versículo 1, vemos un caso en el cual dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembradores en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Acaso a usted no le llama la atención la insistencia de los fariseos en querer acusar a Jesucristo y a sus discípulos? Mira que hasta en día de reposo iban ahí siguiendo al maestro para ver qué podían encontrar en él. Nuevamente el Señor Jesucristo les vuelve a citar en el verso 5, dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una vez más, el Señor Jesucristo les manifestaba esa parte que hoy en día muchos tenemos por olvidado: misericordia y no sacrificio. Aquello que un día el profeta Oseas le hablara fuertemente al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. En el capítulo 6 de Oseas, versículo 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá?
La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El pueblo de Israel había olvidado lo que es tener misericordia, pero estaba pagando con creces su dolor, pues había caído ahora en cautiverio. ¿Sabe? Quizás hoy en día tu nación es completamente libre. Tenemos oportunidades de crecer, de hacer negocios. Pero nunca olvides un propósito del verdadero cristiano es tener compasión y misericordia. ¿De quién? De aquel que al igual que nosotros, que en algún momento anduvimos en nuestros delitos y pecados, hoy en día necesitan esa oportunidad que tú y yo tuvimos. Ten misericordia y habla a las personas el amor de Cristo. Si es necesario, pon un poco de tus finanzas para que aquellas personas puedan recibir el amor de Dios a través de ti. Libro de Proverbios capítulo 3 dice en el verso 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una manera maravillosa de mostrar esa gratitud que tenemos, lo que Dios ha hecho en nosotros, es mostrar precisamente esa compasión y esa misericordia por los demás, tal y como Dios la ha mostrado con nosotros. Ve y busca a tu conocido, a tu amigo, a tu amiga, y háblale de un Dios que tanto les ama y que está dispuesto a ofrecer su perdón, el sacrificio que un día tuviera en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.